Bueno, vamos a empezar con la presentación. Nosotros somos el equipo 4. Este, Vamos a hablar obviamente sobre el cáncer de mama, que pues es un problema muy presente en México y en todo el mundo. Y pues como objetivo pues es entender la enfermedad desde el punto de vista de la clase biomolecular, por así decirlo, y analizar cómo se relaciona con las proteínas, lípidos, carbohidratos y las rutas metabólicas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno. Con los antecedentes del cáncer de mama, pues desde el punto de vista médico y científico, sabemos que es una enfermedad en la que las células del cuerpo crecen descontroladamente, invadiendo tejidos cercanos y en muchos casos propagándose a otras partes del cuerpo. También ocurre en mutaciones genéticas que alteran los mecanismos normales de división y muerte celular. En el mundo, el cáncer de mama es de los más comunes, de los cánceres más comunes y se reportan más de 2.3 millones de casos al año a nivel mundial, que representa el 24.5% de todos los cánceres que dan en las mujeres. En México son aproximadamente 29.000 mujeres al año que son diagnosticadas con cáncer de mama. Es un problema que no solo es una condición que impacta a la salud física, sino que también al plano emocional, social y económico. Para empezar, pues el alto costo que tiene el tratamiento, la dificultad para seguir trabajando, impacta su vida familiar, por supuesto, y bueno, además los principales factores de riesgo can ser mujeres de mayor de 50 años, tener antecedentes familiares con cáncer, desequilibrios hormonales, obesidad, consumo de alcohol y tabaco, y no haber tenido hijos o tenerlos después de los 30 años. Pasamos ya a mi reflexión individual, en la que yo quise hablar del concepto de los lípidos. Eh, Algo que me llamó mucho la atención fue cómo los lípidos no solo son reservas de energía, sino que también tienen un rol clave en el desarrollo del cáncer. En el cáncer de mama se ha visto que las o sea, sí, las células tumorales aumentan la producción de lípidos para formar nuevas membranas y seguir multiplicándose. Además, ciertas grasas en la dieta, como las saturadas, pueden favorecer el crecimiento del tumor. Me pareció interesante porque demuestra cómo cosas que veamos como simples, como lo que comemos o el tipo de grasa en nuestras células, pueden tener un impacto muy fuerte en enfermedades pues, que están relacionadas con el cáncer. Bueno, Las proteínas son moléculas que actúan como mensajeros y obreras dentro de nuestras células. Estas ayudan a controlar el crecimiento y la división celular, y cuando su regulación falla, estas pueden promover el desarrollo del cáncer. En la tabla vemos dos categorías principales: las oncoproteínas, que son proteínas que cuando se activan en exceso favorecen el crecimiento del tumor, y estas también funcionan como un acelerador que empuja a las células a dividirse sin control. En la segunda sección tenemos a las proteínas supresoras de tumor, que su función natural es las detener las divisiones anómalas y reparar el ADN. Cuando estas están inactivas o disminuidas, el freno celular desaparece y las mutaciones se acumulan. En el diagrama de la derecha, vemos cómo las proteínas de señalización, al unirse a receptores de la membrana, envían una orden interna. En células sanas, esto termina en una división controlada. Al contrario, en las células cancerosas, una señal errónea provoca la proliferación desmesurada. La gráfica compara los niveles de proteína en células normales contra las cancerosas. Podemos ver que muchas oncoproteínas están mucho más elevadas en el cáncer de mama, mientras que las proteínas supresoras aparecen reducidas. Este desequilibrio confirma el papel central en la enfermedad. Resumiendo, podríamos decir que las proteínas determinan si una célula crece de forma ordenada o se descontrola. Conocer estas nos permite diseñar terapias dirigidas que bloqueen oncoproteínas o restauren a las supresoras. Pasando a una reflexión sobre las proteínas en el cáncer de mama, podemos decir que las biomoléculas, en particular las proteínas, interactúan constantemente dentro de las células mamarias. Estas interacciones, si se alteran, pueden desencadenar o acelerar el cáncer. Comprender estos mecanismos es esencial para diseñar tratamientos más efectivos y personalizados.
Al profundizar en el rol de cada proteína, no solo avanzamos en la detección temprana, sino también en terapias que actúen de manera precisa, reduciendo efectos secundarios. En conclusión, reflexionar sobre estas moléculas nos motiva a seguir investigando y aportando soluciones que mejoren la calidad de vida de los pacientes. El papel de los lípidos en el cáncer de mama, está involucrado en el desarrollo y también en la progresión del tumor. Este, el primer uso, que se puede usar es para la fuente de energía para células tumorales, ya que estas tienen una alta demanda energética. En el cáncer de mama se ha observado que las células tumorales aumentan la síntesis y la acumulación de los lípidos. Y estos los utilizan como fuente de energía para que crezcan y se dividan rápido. Otro uso es la síntesis de lípidos y proliferación celular. Las células tumorales tienen rutas metabólicas y una enzima clave en la síntesis de los ácidos grasos. Esto genera energía y también proporciona componentes estructurales para las membranas celulares, permitiendo la rápida proliferación. Otro uso que tienen es el almacenamiento en gotas lipídicas. Muchas células del cáncer de mama almacenan lípidos en forma de gotas lipídicas. Estas gotas son las que protegen a las células del estrés oxidativo y permiten la resistencia a tratamientos como la quimioterapia. Otro uso es la señalización y progresión tumoral. Unos lípidos actúan como moléculas de señalización y promueven angiogénesis, migración e invasión celular y metástasis. Por un ejemplo, la eicosanoides, que deriva de los ácidos grasos, participan en la inflamación y en la progresión del cáncer. Hola, yo voy a platicar sobre el papel que tienen los carbohidratos en el cáncer de mama. Es un tema que vimos durante el curso y que aunque parece simple, tiene un papel clave en cómo funciona esta enfermedad. Primero, debemos de entender que los carbohidratos, en especial la glucosa, son una de las principales fuentes de energía para nuestras células. Normalmente nuestras células usan glucosa y oxígeno para generar ATP a través de un proceso llamado respiración celular. Pero en el caso del cáncer, y especialmente en el cáncer de mama, las cosas cambian mucho. Las células cancerígenas tienen un metabolismo muy acelerado. Consumen glucosa en grandes cantidades. Pero lo más curioso es que aunque haya oxígeno disponible, prefieren usar un proceso menos eficiente llamado la fermentación láctica. También se le puede conocer como el efecto de Warburg. Esto lo hacen porque aunque el método produce menos ATP, lo hace más rápido y además les genera moléculas intermedias que necesitan para construir nuevas células, como lípidos, nucleótidos, aminoácidos, etc. Es decir, que no solo se busca energía, sino también material de construcción para seguir creciendo. También se ha visto que los niveles de glucosa en sangre y la dieta rica en azúcares simples pueden favorecer este tipo de metabolismo en células cancerosas. Por eso, algunos tratamientos están empezando a enfocarse en bloquear las enzimas de estas rutas, o incluso en restringir el acceso de glucosa a las células tumorales. También es muy importante mencionar que las vías relacionadas con los carbohidratos, como la glucólisis y la vía de las pentosas de fosfato, se alteran en estas células, ayudándolas a sobrevivir, a resistir tratamientos y a mantenerse en constante división. Entonces, entender cómo las células tumorales usan los carbohidratos no solo nos ayuda a conocer mejor la enfermedad, sino que también nos abre la puerta a nuevas estrategias terapéuticas mucho más personalizadas y con menos efectos secundarios. Bueno, pues esta fue mi reflexión sobre
el papel de los carbohidratos en el cáncer de mama. Muchas gracias. Uno de los módulos que más me llamó la atención fue el de los carbohidratos. Me sorprendió mucho ver que, más allá de ser una fuente de energía, también están muy relacionados con enfermedades como el cáncer de mama. En este caso, aprendí que las células tumorales modifican la forma en la que usan la glucosa para crecer más rápido, algo que se conoce como el efecto de Warburg. Esto me hizo pensar en cómo algo tan común como el azúcar puede tener implicaciones profundas en la salud. Creo que aquí hay una gran área de oportunidad para investigar nuevas terapias que bloqueen esas rutas energéticas o incluso para desarrollar recomendaciones nutricionales más específicas para pacientes. Entender bien los carbohidratos pueden marcar una diferencia real en el tratamiento de enfermedades complejas. ¿Cómo se ve alterado el metabolismo en el cáncer de mama y qué rutas metabólicas se ven alteradas? Bueno, en condiciones normales, las células obtienen energía a través de un equilibrio entre la glucólisis y la respiración celular. Sin embargo, en el cáncer de mama, como en muchos tipos de cáncer, este equilibrio se rompe. Las células tumorales modifican su metabolismo para crecer más rápido, incluso cuando hay oxígeno disponible. Este fenómeno se conoce como el efecto Warburg y consiste en que las células cancerosas dependen principalmente de la glucólisis para obtener energía, lo cual es una vía menos eficiente pero sí más rápida. Esta adaptación les permite sobrevivir, multiplicarse rápidamente y resistir ambientes con bajo oxígeno, como ocurre dentro de un tumor. Entre las rutas más afectadas en el cáncer de mama están la glucólisis, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y el metabolismo de lípidos. Como mencioné antes, la glucólisis se acelera de forma normal, lo que lleva a una acumulación de ácido láctico, alterando el microambiente del tumor. También se observan cambios en el metabolismo de los lípidos, en donde las células cancerosas aumentan la síntesis de ácidos grasos necesarios para producir nuevas membranas celulares y señales moleculares. Asimismo, se modifican rutas del metabolismo de aminoácidos como la glutaminólisis, que les proporciona nitrógeno y carbono para seguir construyendo componentes celulares. Estas alteraciones metabólicas permiten a las células cancerosas evadir mecanismos de control y adaptarse a condiciones desfavorables. Entonces no son solo una consecuencia del cáncer, sino también una causa para que éstas sigan teniendo una progresión y las células tumorales se vuelven más invasivas, resistentes al tratamiento y capaces de formar metástasis. Algo que me marcó mucho sobre este módulo fue darme cuenta de que el metabolismo no es solo un conjunto de reacciones para obtener energía, como pensaba antes, sino que puede ser una herramienta que las células cancerosas usan para sobrevivir y crecer más rápido. Me sorprendió especialmente cómo en el cáncer de mama las células alteran sus rutas, como la glucólisis, para obtener energía más rápido, incluso cuando hay oxígeno. Eso me hizo ver el metabolismo como algo mucho más dinámico y estratégico. Y además entendí que si logramos identificar qué rutas están alteradas, podríamos diseñar tratamientos más específicos para atacar el cáncer sin dañar tanto a las células sanas. En lo personal, este módulo me ayudó a conectar mejor la bioquímica con la medicina y me motivó a seguir aprendiendo sobre cómo los procesos celulares influyen en enfermedades tan complejas como el cáncer.